Él no luchó, no impidió, Jesucristo, que ocurriera lo que estaba por pasar, porque era el camino en el que nos tenía que enseñar del amor, el amor hasta el extremo de dar la vida por nosotros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Hoy es martes 23 de julio del 2024, de la 16ª semana del tiempo ordinario. Y el Evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo para que nos acompañe e ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para orar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos entonces a por la lectura. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor siempre trazando claramente sus conceptos, el camino, enseñándonos el camino, que es una forma de pensar distinta a la nuestra, totalmente distinta, como vamos a, espero, podamos entender y ver. Y la frase con la que nos quedamos para empezar es, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La sacamos del siguiente contexto. Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Recordamos, nos viene a la cabeza, con mucha tristeza, las veces que algunos amigos nuestros, e incluso nosotros, hemos usado de excusa para justificarnos de no poder hacer algo, o no querer hacerlo, a nuestra familia, ¿no? Para eludir un compromiso o una responsabilidad. No, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que llevar a mi esposa, a mis hijos, en fin, a mis padres, porque somos muy propensos a aceptar las excusas de aquel o aquella que se justifican con sus hijos, sus padres ancianos y sus hermanos. Cuando yo estuve alguna vez en un sindicato, una mujer, una señora que realmente era necesaria en nuestro grupo por su liderazgo, por su capacidad, por su eh, realmente definición como persona moral, católica, cristiana, ¿no? Sin embargo, se justificó, se excusó y no quiso participar porque tenía que atender a sus padres, ¿no? Y a veces eso puede ser cierto, o sea, de hecho, era cierto que tenía que atender a sus padres, pero hay formas de ver las cosas, a veces simplemente los usamos como una forma de evadir un compromiso. Solemos distorsionar a tal extremo las prioridades que ponemos por encima de todo a nuestros parientes, ¿no? O sea, eso en el ámbito de la justificación, ¿no? Eh, no siempre veraz, no siempre cierta. Y las preguntas que nos surgen entonces ahora son, ¿debe ser así? O sea, siempre debemos poner a la familia por delante. Y también eso es, no sé cómo será ahora, ¿no? Me pregunto por qué estoy hablando, estoy compartiendo, es un pensamiento de alguien como yo que ya tiene 70 años, ¿no? Entonces, más de 70, 71 años en realidad. Pero las cosas han cambiado, ¿no? También desde entonces.
en aquella época, cuando yo estaba activo totalmente en el trabajo, en la función profesional, digamos, habían familias. Ahora hay muy pocas, no sé cómo será la reacción, no sé cómo se justificarán con el perro, no sé. Entonces, ¿estamos seguros de que eso es lo más importante? Si respondimos que sí, fijémonos en qué es lo que dice el Señor. Parece que nos enseña otra cosa, ¿no? Porque Él hace un deslinde de cuál es la familia, quién es su familia realmente. Y estando afuera la Virgen María con los discípulos, ¿no? Se llamaban hermanos todos los que vivían, pues sabemos, porque es una tontería que siempre se nos achaca para la gente que desconoce, por desconocimiento, señalan pues que Jesucristo tenía hermanos, ¿no? No, Jesucristo y todos los de su época llamaban hermanos a todos los que vivían en una comarca, en una zona poblada, juntos, ¿no? Se denominaban hermanos, se conocían como hermanos. Bueno, en todo caso, él se está refiriendo a ellos que están ahí afuera, ¿no? Y somos cristianos, ¿cómo debemos? No debíamos nosotros seguir su ejemplo. Somos cristianos, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Pero, sin embargo, muy fácilmente nos excusamos, ¿no? Y usamos esto como excusa. O sea, pensamos que ellos son primero, antes que el Señor. Para nuestro Señor Jesucristo las prioridades son muy claras. Siendo Dios, es infinitamente misericordioso. Siempre estará de acuerdo que velemos por nuestra familia, por supuesto, pero no al extremo de ponerla por encima de la misión a la que hemos sido llamados. Ahí, si nos ponemos a reflexionar, ahí está justamente el motivo por el cual los sacerdotes tienen que ser célibes. Porque de otro modo estarían pendientes de su familia. Es una debilidad humana, es natural. Por supuesto, no demos la importancia a nuestra familia, pero no puede ser lo más importante. ¿Por qué? Porque lo más importante es la salvación de las almas. Porque lo más importante, lo primero es Dios. Uno puede decir que llegamos a Dios a través del prójimo. Está bien, pero hay que discernir, hay que discernir. Dios siempre debe estar primero. Claro, decimos, no es que amando al prójimo, a quien vemos, amamos a Dios, a quien no vemos. Esa puede ser una pregunta, ¿no? Cierto, pero a veces son precisas acciones heroicas que podrían poner en riesgo nuestra integridad física, ¿no? En tal caso, no cabe eludir el riesgo para evitar el sufrimiento de los nuestros. No sé, me imagino, en un incendio, hay que rescatar a alguien. No puedes estar poniéndote a pensar en ese momento en los tuyos, en tu familia, y eso utilizarlo como una justificación, ¿no? Y estamos siempre tentados a eso, porque ¿cómo nos hemos nos hemos vuelto tan protectores de nuestra propia integridad física que ya linda con el egoísmo, ¿no? Ya no sabemos entonces en qué momento, por ejemplo, puede ser necesario un acto heroico, como antes. El honor estaba por encima, la dignidad estaba por encima de todo. Igualmente ahora, debe ser igualmente que en entonces, ahora, primero Dios. Tenemos que aprender a afrontar todo riesgo confiando en la providencia de Dios. Si Dios nos ha puesto en estas circunstancias, será por algo. Hemos de aprender a discernir para aprender a distinguir entre nuestra voluntad y la de Dios. Es la voluntad de Dios la que debe prevalecer. Porque, miren, en realidad, con ese razonamiento tan terrible, ¿no? No quiero ponerme frente al aborto. La mujer o la pareja, Dios quiera siempre que fuera para la pareja, pero no siempre es así, muchas veces, pero sí es la mujer. Se ve una joven muchacha, ¿no? Se ve en esta encrucijada de aceptar la vida que ya tiene, porque ya no pensó antes, ya la tiene ya en gestación, ¿no? Y ella misma. Y a lo que está induciendo nuestra sociedad, nuestra cultura, es como derecho, ¿no? A que decida por ella misma, para ella misma, primero yo. Y entonces se siente justificada. Nunca será justificada por Dios, y por la fe, y por la moral en realidad, pero se siente justificada por la sociedad para tomar la decisión de deshacerse de ese niño, que no es más que un crimen.
es un crimen, ¿no es cierto? Estamos entonces ante efectivamente una situación extrema, ¿no? Pero que se produce mucho. El camino de seguimiento de Jesús es difícil, requiere decisión y compromiso, porque como Él nos dice, no podemos seguir a dos señores, ¿no? Dios o el dinero. Y cuando decimos el dinero es todo lo que no es Dios, todo aquello que es nuestra comodidad, nuestra mejor situación, nuestro florecimiento profesional, personal. Alguien podría argumentar que cuando atendemos a nuestra familia en primer lugar, no necesariamente estamos dejando de hacer la voluntad de Dios. Como digo, puede ser, pero no cuando lo estamos usando en realidad para justificarnos, ¿no es cierto? Y no en una situación realmente crítica. Lo que ocurre es que, tal como lo anticipa el Señor, no podemos servir pues a dos señores. Dejar de hacer en primer lugar lo que Dios nos manda puede acarrear graves consecuencias, no solo a nuestra familia, sino también al prójimo en general y también a nosotros, porque estamos dejando de cumplir el papel al que la vida nos ha empujado en ese momento, como dije antes, ¿no? Salvar otra vida en un momento crítico. Pasa. ¿Qué pasa si entra un ladrón, entra unos asesinos, entran unos depravados a tu casa y quieren abusar de tu esposa, de tus hijos? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Es el caso, por ejemplo, de Aquil, que también llamado a atender porque está en el ejército o porque está en la policía o porque simplemente faltan efectivos, ¿no? A atender a la patria, se evade y se escapa del ejército, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no quiere poner en juego su vida, porque no quiere morir. ¿Eso es correcto? No hay deberes, como dijo nuestro héroe, ¿no? Hay deberes sagrados que cumplir. Lo cumpliré hasta quemar el último cartucho, dijo eso. Es un ejemplo, nos dio un ejemplo de heroicidad, ¿no? Y de amor a la patria, y a la patria, siendo amor a la patria, es amor por todos nosotros. Luchó hasta lo último, hasta donde ya no podía más. Y a veces la vida nos expone a esos extremos. Entonces, ¿qué hay que hacer en tal caso? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Que están bien que nos hagamos, pero que tratemos de discernir las respuestas adecuadas. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Es verdad que tiene una misericordia tan grande, no solo a los que conoce, sino incluso a sus enemigos. No solo a los que ama, sino a los enemigos. Perdónalos porque no saben lo que hace, dice. Claro, a este respecto muchas veces discutiremos respecto a la guerra justa, ¿no? ¿En qué momento se justifica una violencia, una guerra justa? Cuando tenemos que protegernos a nosotros, tenemos que proteger a nuestra familia, tenemos que proteger a la sociedad en su conjunto. En algún momento tenemos que reaccionar. ¿O es que en ese caso debemos dejar que nos pasen por encima? Bueno, si realmente nos pone en una dificultad grande el Señor, ¿no? Hay que razonar, hay que discernir. Porque, claro, una cosa que no se puede preguntar con razón, ¿no? Es cómo es posible que el Señor se deja humillar y maltratar hasta el extremo de padecer esa cruel muerte en la cruz. Él se dejó. Porque como dijo en un momento, le dice a Pilato, ¿no? Si yo lo quisiera, yo doy mi vida, yo entrego mi vida, nadie me la quita. O sea, él podría llamar una legión de ángeles para que lo salga en ese momento y arrase con los romanos y con todo el pueblo que lo tenía en ese momento atacando. Y es que probablemente lo que movió a Judas a traicionarlo, ¿no? Porque no entendía las cosas. Y no estoy justificándolo, sino que digo, no entendía como nosotros. Muchas veces no entendemos, ¿no? O sea, ¿en qué momento tenemos que reaccionar? Él no luchó, no impidió, Jesucristo, que ocurriera lo que estaba por pasar, porque era el camino que nos tenía que enseñar
del amor, el amor hasta el extremo de dar la vida por nosotros, dar su vida, pero no sacando la espada y luchando, porque cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de sus, que fue a prenderlo, se la quita, se la dona y lo cura. Dice, no, o sea, no había que hacer en ese momento esa defensa y esa violencia, pero hay momentos en los que sí. Esa es la pregunta, ¿no? Es la pregunta, o es que nosotros estamos siendo muy condescendientes con nosotros mismos, ¿no? O sea, no queremos llegar a ese extremo. Es algo que tenemos que meditar mucho, porque hay diferentes clases de violencia, ¿no? De tal modo que en algunos casos sí se justifica la respuesta violenta y en otros casos no. Por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, o las intervenciones en Irak, Afganistán, o la misma que se está produciendo ahorita en Ucrania, que no es muy clara, los móviles que están llevando a esto, ¿no? Porque seamos sinceros, algunos pensamos que todo esto ha sido originado más bien por Occidente, por la OTAN y por Estados Unidos, ¿no? Y no escaparía a la lógica, ¿no? Porque no sería un absurdo que Rusia mismo haya destruido los gasoductos que había construido para llevar gas a Europa, ¿no? Que es supuestamente el origen de toda esta guerra. Hay otros intereses, son unos intereses muy, muy delicados, muy graves adentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la violencia? ¿Hasta qué punto debemos aceptar? Y se pinta como los ucranianos que están siendo atacados, y que sí están siendo atacados, por supuesto, hay una guerra. Nadie puede negar que existe, que hay una guerra, ¿no? Pero los móviles son muy ocultos, muy extraños. Pues hasta qué punto uno u otro tiene la justificación y hasta dónde podemos llegar, hasta dónde debemos llegar. Pues el Señor nos enseña a otra cosa, ¿no? No nos enseña a enfrentarnos, nos enseña a tolerar, a aguantar y hasta el final, hasta morir. Nos enseña a amar hasta ese extremo, nos enseña a amar, porque el amor no es siempre placentero, no es solamente un sentimiento, es un acto de la razón. Entonces, en el caso específico de la violencia insana, porque eso es lo que afrontó, lo que sufrió él nos enseñó cuál debía ser nuestra respuesta. Pues, ¿cómo podemos justificar una respuesta distinta sin caer, sin renegar realmente de lo que nos enseña? Esta es una encrucijada realmente difícil de resolver, en la que tenemos que reflexionar, pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé discernimiento en todos los casos, ¿no? Porque nosotros estamos muy propensos, muy inclinados a aceptar que existe una violencia justa, una guerra justa, necesaria, cuando el enemigo ataca inmisericordiamente a alguien por su fe, por ejemplo, ¿no? Como ocurre normalmente a los católicos, a los pueblos católicos, que nos andan quemando en las iglesias, que andan pasando cosas muy feas, nos ha pasado a lo largo de la historia. En algunos países tenemos la gracia de vivir en paz, pero no es en todo el mundo así. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Y cuando vemos que el Satanás está confabulando contra nosotros. Claro, el Señor nos dice también que seamos astutos, humildes, mansos, pero también astutos. Y vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no? O sea, no podemos responder ojo por ojo, ni diente por diente, no es así. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que defendernos necesariamente, aun cuando es verdad que y esas son cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? En la pasión, en muerte de Jesucristo vemos que Él fue conducido, eso se había profetizado hace antes, como oveja al sacrificio, al cadalso, a la muerte en la cruz. Y eso tenía que pasar para mostrarnos a nosotros cuál es el camino de la salvación. Es un extremo realmente. O sea, tenemos que hacer frente a la violencia de otra manera. Ahora, de hecho, de eso se aprovecha
el demonio y todos los que lo siguen para tratar de hacer de nosotros papilla. Pero por otro lado tenemos nosotros una responsabilidad, ¿no?, de ayudar a salvar almas. La pregunta es, ¿tenemos que tener la fe suficiente? Estoy hablando en supuesto, para mantenernos firmes en esa posición, sufrir todo, sabiendo que el Señor de esto sacará un bien. ¿Será así? Puede ser. Me falta fe, nos falta fe. Tenemos que orar mucho más la palabra del Señor. Eso es indudable. Oremos. Padre Santo, danos tu luz para entender justamente cuáles deben ser nuestras prioridades y hasta qué extremo debemos llegar en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. No permitas que caigamos en el cálculo egoísta, en la defensa de nuestros intereses por encima de los de tu reino, privilegiando el dinero, la comodidad y pretendiendo de repente salvar nuestras vidas físicas cuando de repente ha llegado el momento de entregarlas, como tú lo hiciste. Nosotros nos evadimos de ese sacrificio. Ilumínanos para entender cuál es tu voluntad, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos terminado. Gracias por compartir esta reflexión. No olvidemos suscribirnos a este canal para recibir los avisos cada vez que se publica un video. Marquen la campanita y denle me gusta. Y si es posible, si tienen, pásenlo a sus amigos, pásenlo a sus contactos y pongan algún mensaje, que siempre los leemos y nos incentivan a seguir compartiendo nuestras reflexiones. No olvidemos, por otro lado, que todos los días a las 3 de la tarde rezamos el rosario, hora de Perú, 3 de la tarde, rezamos el rosario. Somos un grupo, ha sido originado en el rosario en el Perú, pero somos un grupo que compartimos personas de Colombia, que viven en Estados Unidos, en fin, y queremos, ojalá, reunir a un grupo grande hispanoamericano. Acompáñanos en Facebook, pones en la dirección @roguemos y nos vas a encontrar. Hasta mañana, si Dios quiere.